Bien, el libro de Mateo capítulo 11, vamos, hoy vamos a estar abordando, reflexionando un poco en el capítulo 11, desde el versículo 11 de este capítulo hasta el versículo 19. Cuando lo tenga, dice y eso lo leo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Pues es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por la dicha que nos da de poder estar aquí, habernos provisto de la salud, del tiempo y el espacio para hacerlo. Y ahora que vamos a abordar tu palabra, Señor, ayúdanos y oriéntanos a reflexionar en ella, Dios, que sea tu palabra la que nos pueda confrontar, la que nos pueda también animar, y en ella, Dios, hallar refrigerio para nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y honra en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Es muy interesante que la línea que viene manejando Mateo y el Señor Jesús en este relato del Evangelio de Mateo, en los contextos anteriores, Jesús viene hablando acerca de lo que significaba entregar nuestra vida. Y frases como: el que haya su vida perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, son una de las más resaltantes. También el día miércoles nosotros pudimos mirar cómo es importante hospedar a aquellos que sirven al Señor como prisioneros, pero también cómo Dios en su gracia, como parte de su familia, menciona a aquellos que le sirven como mis pequeños. Ahora pareciera que viene un paréntesis en esto, porque dice el relato anterior a que algunos discípulos de Juan le hicieron una pregunta al Señor Jesús, una pregunta que el mismo Juan el Bautista le pidió a sus discípulos que hicieran. Nosotros miramos todo lo que el Señor Jesús le responde acerca de Juan, de lo que representaba de hecho Juan en el plan de redención. Y aquí ya en el término de eso, el Señor Jesús aprovecha la oportunidad para desarrollar un punto que es de bastante relevancia e importancia en la vida cristiana. E inicia describiendo algo que, por cierto, les confieso, es un versículo, digamos que difícil a veces de entender. Si lo leemos a la primera, muchas preguntas uno se puede hacer a través de él. Y es que dice primero el Señor Jesús: de cierto les digo que entre los que nacen de mujer, es decir, todos los que han nacido hasta ese entonces, todos los que se han levantado, algunas traducciones agregan todos los profetas que se han levantado, no hay uno que sea mayor que Juan el Bautista. Se habla de él como el mayor, incluso por encima de todos los héroes de la fe que menciona Hebreo. Al Señor Jesús decirlo de esa manera, Juan el Bautista, en lo que respecta a dónde se encontraba, era mayor que él. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Él mismo lo decía, el mismo Señor lo decía en el versículo 10 acerca del profeta Malaquías. Citaba el profeta Malaquías, decía: él es el anunciado
aquel que vendría a preparar el camino para el Señor, un mensajero de Dios. Y si nosotros en lo que sabemos de Juan el Bautista, analizamos su vida, es una vida digna de admirar, una vida enfocada en el Señor, una vida que en todo tiempo tomó el lugar que él debía, tomó la responsabilidad que se le fue asignada. Y si nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, ¿quién fue Juan el Bautista? Fue una persona apasionada, comprometida y celosa de la palabra de Dios, ¿sí? Llena del Espíritu Santo. Nosotros miramos en él una persona que sorprende, pero que muchos pasan por alto su amor. Y de hecho, cuando nosotros vamos a la otra parte de este versículo, miramos que en el reino de los cielos él es el mayor, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Y eso crea como un choque en nosotros. Podemos llegar a pensar que Juan el Bautista, digamos que el Señor Jesús, no, el Señor Jesús está denigrando a Juan el Bautista, pero realmente no es así. No sucede de esa manera. Y una forma en la que nosotros podemos entender el contexto o a lo que se refiere el Señor Jesús, la vamos a ubicar un poquito más adelante, en Mateo 13, capítulo 16 y 17, de eso los leo, y dice: pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. Y está hablando del mismo Señor Jesús. Aunque Juan el Bautista, en ese momento que el Señor Jesús predicó el Sermón del Monte, ahora se estaba predicando el Evangelio y asignando las misiones a sus discípulos. En ese momento Juan el Bautista no fue, digamos que no estaba con él, estaba preso. Y de alguna manera, y eso nos aclaraba la semana pasada, por los altos y bajos de la vida, a veces uno puede llegar a dudar en los procesos que podamos tener. Sin embargo, aunque él pudo dudar, el Señor pudo aclararlo. Y si hay algo que nosotros debemos tener claro, que si Juan el Bautista hubiese estado, digamos que con el Señor, allí del lado del Señor, yo creo que no habría una persona ahí que se maravillara más que él. Si apenas le vio, cuando el Señor caminaba a bautizarse, que por cierto Juan el Bautista lo bautizó, apenas le vio, ahí mismo citando la palabra de Dios, le señala y le dice: aquí el Cordero que quita los pecados del mundo. Si había alguien que conocía al Señor, ese era Juan el Bautista. Pero si hay algo que en lo que nosotros debemos reflexionar, mis amados hermanos y amigos, es que nosotros, por la gracia de Dios y en la benevolencia de Dios, tenemos una ventaja que muchos desearon tener. Nosotros tenemos el rollo completo de la palabra de Dios. Nosotros podemos entender por la fe, por la palabra, por los hechos incluso históricos, por las evidencias incluso que ya existen, que el Señor Jesús vino a la tierra, que se sacrificó por nuestros pecados, que murió, pero que también resucitó al tercer día, y que por medio de la fe en Él nosotros somos salvos. Y que dice su palabra también que esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo es una esperanza perfecta, una esperanza que no va a ser corrompida. Y si hay algo que puede fortalecer nuestras vidas todos los días, mis hermanos, nos puede animar, tiene el poder para animarnos, es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos parte del reino de Dios. Aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador son parte de su reino. Y ser parte del reino de Dios es una dicha, es un privilegio. Y si hay algo que nosotros entendemos a través de toda la palabra de Dios, es que nada podrá prevalecer en contra de los hijos de Dios. Y aún cuando estemos en situaciones difíciles, en situaciones de enfermedad, en situaciones de finanzas, de poca finanza, en cualquier situación que nosotros nos podamos encontrar, es seguro, mis amados hermanos, que como somos parte de ese reino de Dios, nada nos podrá derrumbar. Aún y cuando nosotros pensemos que vamos a ser derrumbados, tenemos esa dicha
de parte de Dios. Vivimos en este tiempo en el que tenemos la palabra de Dios completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos instruye, nos orienta, nos ayuda y dice su palabra también que esta misma escritura es útil para corregirnos, para ayudarnos, para guiarnos, a fin de que nosotros en el tiempo cada vez seamos más capacitados en servir a Dios, en honrarle y en glorificarle. Así que miramos este ejemplo y la dicha que significa ser parte del reino de Dios. En esa misma línea, el Señor Jesús introduce un elemento y usa el mismo personaje de Juan el Bautista. Fíjense el versículo 12, dice: de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo primero que debemos nosotros aclarar, que es lo que han malinterpretado muchas personas, es que la Biblia no nos está invitando a ser violentos. No, pero la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. Así que cuando haya que aplicar violencia, hay que aplicar violencia. Y la verdad es que no es así. Yo les voy a leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional para que nos dé un poco más de claridad. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que nosotros miramos de parte de este argumento, de esta afirmación del Señor Jesús, que la carrera de la fe, la vida cristiana, no es una vida sencilla. No porque digamos que el Evangelio contenga dificultad alguna o sea una carga pesada. Eso ya lo miramos la semana pasada. No por eso, sino porque nosotros vivimos en un mundo que se opone al Señor. Desde el principio, desde el pecado, desde la entrada del pecado, este mundo ha sido construido oponiéndose a la verdad del Evangelio. Es por eso que también reflexionamos en la dicha que tenemos de haber entendido el Evangelio de Dios por la obra del Espíritu Santo y ser eso lo que nos oriente. Miren, mis amados hermanos, si nosotros miramos la vida cristiana, vamos a mirar que vamos a sufrir ataques de todos lados. Por una parte, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por allí vamos a ser tentados. Y la Biblia nos instruye en cómo vencer, en cómo, digamos, que tratar con esas tentaciones. Pero no solamente vamos a ser tentados de parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio pecado, que por cierto la solución que la Biblia da es huye de las pasiones, huye de eso. No intentes compartir tu propia naturaleza, huye. Nosotros vamos a mirar también que el mundo en su sistema se opone a las cosas del Señor. Y que es clara la palabra de Dios cuando dice que los que simpatizan con el mundo es porque el amor del Padre no está en ellos. Pero nosotros vamos a mirar que también a través del mundo vamos a ser tentados. A ser tentados en nuestras convicciones, a ser tentados en los elementos en los que estamos dedicando nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos. El mundo quiere que nosotros le sirvamos a Él. Incluso ahora mismo se están agarrando en esta nación más potencia ideologías falsas. Vamos viendo nuevamente cómo los falsos maestros están aprovechando de los contextos presentes para resaltar. Mis hermanos, nosotros vamos a ser atacados en muchas áreas. Pero saben una cosa, tenemos una esperanza. En primer lugar, como predicador siempre nos miramos o nos vemos en la responsabilidad de exhortar a los hermanos. Hermanos, hay que mantenerse firme en la fe. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la intimidad con el Señor. Pero si hay algo que debemos hacer siempre también, y lo hacemos ahora, es que debemos animarnos los unos a los otros.
Hoy son tiempos difíciles, hermano, para todos, diversos contextos, diversos problemas que sabíamos desde un principio que íbamos a tener. Pero si yo me aferro al Señor, si yo de manera radical, y a esto se refiere, por cierto, este versículo ha tenido, algunos estudiosos tienen diversas posiciones en su interpretación. Algunos piensan, algunos dicen, bueno, no, se refiere a que el cristiano debe ser violento en la forma en la que puede defender el Evangelio. Otros dicen que no, según el contexto, de alguna manera vamos a sufrir violencia, pero debemos resistir. Y bueno, otros dicen que, bueno, no recuerdo exactamente, que no hay una otra posición. Pero el hecho es, amado hermano, es que para la vida cristiana hay que ser radicales. Las cosas del Señor, en el momento en que nosotros empezamos a negociarlas, nosotros mismos somos tentados a quitarles valor. Y realmente no debemos hacer eso. Debemos ser radicales con las cosas del Señor. Debemos ser radicales en la forma en cómo le servimos al Señor. Debemos ser fieles a Dios, intentando ser tan fiel como Él es fiel con nosotros. Nosotros no miramos a un Dios inconstante, a un Dios inestable. Nosotros miramos a un Señor que lo que ha prometido ha cumplido, desde el principio hasta ahora. Alguien que nos prometió un Redentor y nos proveyó un Redentor. No fue cualquier Redentor, fue su propio Hijo, quien se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener salvación y para que hoy estuviésemos aquí glorificándole y alabándole y aprendiendo acerca de su palabra. Así que nosotros estamos llamados a ser de alguna manera violentos en las cosas del Señor, es decir, no damos cabida al enemigo, no intentamos negociar las cosas de Dios. En el momento en que intentas negociar las cosas del Señor, como dije hace un rato, de alguna manera vamos a quitarle nosotros mismos valor. Y luego el Señor lo va a decir en el versículo 16 con una pequeña parábola, un pequeño símil, por cierto. Y dice, ¿mas a qué compararé, en el versículo 16, a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Les echamos, significa, digamos que tocamos canciones de luto y no lloraron. ¿Sí? Se refiere a eso. Y nosotros vamos a encontrar una parábola que describe el rechazo constante hacia el reino de Dios, hacia la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a mirar aquí. El Señor dijo, desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Pero también, como vimos en la nueva versión internacional, este ha avanzado contra viento y marea. Y si nos aferramos a este reino, entonces nosotros, si nos esforzamos, vamos a lograr, mejor dicho, vamos a lograr aferrarnos a él. Pero cuando nosotros miramos esta parábola, miramos que se refiere a un rechazo hacia el reino de Dios. Y les voy a decir algo, mis amados hermanos y amigos. El rechazo genera prejuicios, genera falsas acusaciones, genera pensamientos, incluso pueden llegar a generar pensamientos en contra del Señor. Mientras que aferrarnos a Dios, aferrarnos a su mensaje, es totalmente lo contrario. Él va a generar en nosotros llenura del Espíritu Santo. Él nos va a fortalecer cuando nada más nos puede fortalecer. Cuando nosotros pensamos que ya no podemos más, el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a cargar, nos va a tomar en sus brazos, nos va a ayudar. El Señor nos va a proveer de su paz, la cual la palabra de Dios describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero, de alguna manera, mis hermanos y amigos,
quiero ir concluyendo este devocional haciéndoles una invitación. Si hoy por hoy podemos tener algún problema en nuestra vida, alguna dificultad, algunos motivos de un intenso estrés, solo hay un camino para poder superar la prueba, para poder superar las dificultades, y ese camino es provisto en el Señor, es provisto en el reino de Dios. Fíjense cómo concluye el versículo 19: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto quiere decir que es justificada por los hechos, por lo que causan. Y todo lo que ya tenemos cierto tiempo caminando, para la redundancia, en el camino del Señor, entendemos y hemos mirado cómo en el medio del tiempo el Señor nos ha sostenido. Nosotros hemos mirado cómo el Señor nos ha llenado, cómo el Señor nos ha consolado, cómo el Señor nos ha provisto, cómo el Señor nos ha sanado, cómo el Señor nos ha provisto de su salvación, que fue lo primero, cómo ahora somos parte de la familia de Dios, cómo ahora podemos clamar a Dios, cómo ahora podemos tener alegría y paz en medio incluso de la dificultad. Es a través del reino de Dios que nosotros vamos a encontrar llenura del Espíritu Santo. No es otra cosa, mis hermanos. Y no me malinterpreten con lo que voy a decir, pero no vamos a encontrar llenura de Dios en un trabajo, en la finanza, ni siquiera en la familia. La llenura de Dios la vamos a encontrar en Dios, en su reino. La paz del Señor la vamos a encontrar en el Señor, en su reino, en ningún otro lugar. Y quizás debemos reflexionar nosotros mismos en estos tiempos dónde estamos enfocando nuestra vida, a dónde estamos caminando, en dónde estoy buscando paz, en dónde estoy buscando placer, en las redes sociales, en los amigos, en el trabajo, en la familia o en el Señor. Es allí donde nosotros vamos a encontrar plenitud de gozo, como dice el salmista. Es en la presencia del Señor donde el cristiano va a encontrar plenitud de gozo. Nosotros somos afortunados de que somos parte del reino de Dios, de que el Señor nos ha dado en su gracia ese valor de poder decirle Padre y de ser llamados hijos de Dios. Así que la invitación es precisamente para eso. Vamos a orientarnos en el Señor, vamos a buscar placer en las cosas del Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificar al Señor, que nada nos distraiga, que nada nos estorbe, y que sea siempre por nuestra vida, nuestra conducta y nuestros pensamientos, que Dios esté en su lugar, es decir, que solamente Él sea glorificado. Así que yo les invito a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.